¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. El día de hoy estamos tocando nuestro tercer libro. El día de hoy escogimos lo que es la interacción en la atención temprana en trastorno del espectro autista, el capítulo 3 y 4. Tocaremos lo que es las ideas básicas para la detección y el desarrollo en el TEA. Mayormente conocemos que el trastorno del espectro autista es considerado en la actualidad como un trastorno del neurodesarrollo. Las investigaciones apuntaron que este trastorno tiene mayor componente hereditario, ya que afecta a 1 de cada 68 personas. También genera lo que es una dificultad en la intensidad de las competencias sociales, cognitivas y comunicativas, que influyen directamente en las habilidades adaptativas y componen al bienestar emocional y la calidad de vida. El diagnóstico se hace a través de una de las conductas que nos informan, ya que mayormente se generan muchos errores al interpretar por parte de los profesionales hasta por parte de las familias. Lo que es complejo de esta detección y el diagnóstico es que se ve afectado por las diferentes áreas de sociocomunicativas y la influencia mental y comportamental. Esto nos genera que el conocimiento acerca de la neuropsicología, del trastorno del espectro autista, tiene un extenso conocimiento en el desarrollo evolutivo normativo en los primeros 3 años de vida, en lo cual vamos a ir viendo en las siguientes PPTs. Lo que es la detección entre los 12 y 24 meses, como sabemos, a los 12 meses se observa una serie de marcadores que se repiten en diferentes estudios que se realizan, también en las mismas implicaciones, entre ellas que influyen lo que es el déficit de atención conjunta a las relaciones limitadas al nombre, también el retraso de la comunicación verbal, no verbal y la explicación de los objetivos, el retraso motor, algunas conductas repetitivas, también la capacidad imitativa. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos lo que es la detección. Ya, la detección entre los 12, vamos a hablar sobre las señales de alerta, que en la comunicación social no hace uso de limitaciones, el dame, toma, el saludar, también agita las manos, aplaude, señala, asistir con la cabeza. Normalmente un niño con autismo no hace esto. El retraso del habla o la falta de balbuceo, comunicación social, la emisión de sonidos extraños o uso de tono de voz fuerte de la comunicación, también la dificultad para usar el mismo tiempo de gestos, el contacto visual, que es muy importante, sonidos, las palabras, imitación a otras personas, ya que sabemos que con los niños cuando observan que un niño mayor o un niño menor imitan lo mismo. El uso de las manos a otras personas como herramienta. Un ejemplo, poner la mano del padre sobre un frasco para poder que lo abra. De ahí tenemos lo que es la interacción social, que no mira directamente a las personas, como he dicho, no responde cuando le llaman por su nombre, no voltea, no hace ninguna seña ni nada. Se le llama la atención hacia las cosas que muestran interés a otros niños, no le llama la atención, digamos, un carro no les llama la atención, pueden tener su atención fija en cosas que no tendrían un objetivo razonable. Las conductas repetitivas e intereses marcados por específicamente es que mueve las manos, los dedos, todo el cuerpo de forma inusual. También, digamos, un estereotipo es que muevan los dedos así, se los estén contando. Siguiente, por favor. Muy bien, sobre los instrumentos que se pueden tocar es el MCHAT, que se utiliza entre los 16 y 30 meses de edad para evaluar el riesgo del trastorno. Este instrumento de detección es el más utilizado. Para comprender más, este se compone de 26 preguntas y hay 6 preguntas críticas si el niño o niña
apunta negativamente en 2 o más preguntas críticas o no supera 3 ítems, se debería realizar una evaluación más exhaustiva, ya que el MChat produce un elevado número falso que positivo. Pero también debemos ver que los falsos positivos son en realidad menores. El valor de su desarrollo de esta prueba es que el 28% menor de 16 a 24 meses, pero el 16% es mayor a 24 meses. También tenemos la prueba SBC-DP. Esta es una herramienta de detección para la evaluación referente a la competencia comunicativa a los bebés o niños mediante 7 factores productivos en el desarrollo del lenguaje, como la mirada, emoción, la comunicación, los gestos, los sonidos, las palabras, la comprensión y el uso de objetivos. Se usa más que todo con bebés y niños pequeños, ya que la comunicación es funcional entre los 6 meses y 24 meses de edad cronológica. También tenemos lo que es el test infantil del síndrome de Asperger, el cuestionario de Screen para el síndrome de Asperger y también el trastorno del espectro autista en alto funcionamiento, la escala de diagnóstico del síndrome de Asperger, la escala de diagnóstico para el síndrome Asperger y el autismo en alto funcionamiento. Siguiente, por favor. Ya. En la detección del TEA sin discapacidad intelectual ni alteraciones significativas en el desarrollo del lenguaje. Nos referimos que la detección precoz en niños TEA en el desarrollo cognitivo se ve mayormente ya que los padres son los primeros en observar estas conductas. Podemos que las primeras sospechas, preocupaciones que los padres tienen están entre los 3 y 4 años de edad. Un estudio indicó, un estudio en el trastorno del espectro autista en GTA, expone que la mitad de los padres tienen sospechas de que algo no está bien en el desarrollo de sus hijos antes de los 3 años. Esto significa que el tiempo que transcurre entre las primeras sospechas y el momento de diagnóstico final que se debe obtener es a los 10 años y 10 meses. También, las conductas que pueden ayudar a decir que sobre la necesidad de la evolución más detallada, digamos, en la comunicación social, la dificultad que se puede tener es inicios espontáneos para la charla, habilidades para conversar, de ahí el tono de voz peculiar, no explica sobre lo que está hablando, interpreta literalmente las cosas, dirige una conversación sobre sus temas de interés, tiene dificultad para comprender expresiones faciales sutiles, sus expresiones faciales son pocas variadas, exageradas o poco adecuadas para un contexto. Hablar en otro contexto con otras personas, excepto con su familia. También lo que es la interacción social, tiene dificultad en la cual no se acerca, no tiene acercamientos extraños y dirige el juego o conversaciones. También tiene dificultad para participar en juegos cooperativos o actividades grupales. El comportamiento ingenuo, también comprender las reglas o normas sociales, también padece de no importarle lo que los demás piensen de él, compartir sus juegos imaginarios con los demás niños, y las conductas repetitivas, que serían realizar actividades de manera rutinaria. El juego tiene reglas, pero él son inflexibles para eso. Intentan también imponer rutinas a los demás. Sus intereses le ocupan mucho tiempo. También tienen dificultad en las actividades donde tienen que tomar la iniciativa o imaginar ellos mismos, movimientos repetitivos y también alteraciones sensoriales. Siguiente. Y continuamos con el diagnóstico y el proceso. En el diagnóstico tenemos el sentido que es
en sí mismo, por varias razones, la necesidad de los padres tiene para obtener una explicación que le ayuden a comprender las conductas que están pasando. También, sobre todo, tiene sentido que en medida que en este momento tan complicado desde el punto de vista es poder ayudarles, ya que ellos están llenos de preguntas, quieren saber un diagnóstico. Digamos, hay personas que se acercan mucho y dicen, doctor, psicóloga, necesito un diagnóstico, pero es que también tenemos que evaluar poco a poco para poder nosotros mismos sacar nuestro diagnóstico. También tenemos lo que dentro del diagnóstico son los indicadores del DSM-5, que también se basa en estudios que nos han mostrado del TGD, que unos subtipos del autismo es la distracción existente entre los subtipos del DSM-6 varía en cabo del tiempo. La aplicación de los subtipos del diagnóstico en el entorno donde se realiza el diagnóstico, por ejemplo, el mismo menor se diagnostica el síndrome de Asperger. Hay personas que literalmente, digamos, se diagnostican cualquier trastorno, porque dicen, no tengo esto y solamente tiene una cosa, pero en realidad no saben todo. De ahí los criterios del lenguaje. Tenemos lo que es que los comportamientos son repetitivos, incluso las respuestas son sensoriales, inusuales, aparecen temporalmente en el desarrollo de un menor con autismo, y contrariamente en las dificultades del lenguaje, los comportamientos parte del criterio distintivo del autismo, y también tenemos lo que son los criterios que vemos recogidos del DSM-5, que es diáfisis de persistente en la comunicación social e interacción social a lo largo de múltiples contextos. También tenemos el diáfisis de conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, y el diáfisis para el desarrollo, manteniendo y comprendiendo las relaciones. De ahí seguimos con lo que es el proceso. Bueno, más que todo, es necesario hacer el recorrido del nacimiento hasta el momento actual que se espera, del énfasis de las preguntas centradas. También si existen alteraciones cualitativas en las interacciones sociales, ya que si las imitaciones, las relaciones, la comunicación, el lenguaje, comunicación verbal, no verbal, los motivos o función de la comunicación del lenguaje repetitivas, y conductas que formen un patrón restringidos o repetitivos de cada actividad. La prueba diagnóstica, una vez que se ha realizado la primera entrevista, el paso siguiente será la evaluación de la persona. Tenemos que tener en cuenta que en muchos casos las propias dificultades para comprender la interacción social pueden administrar las pruebas o no valorarlas determinadamente, ya que se tiene más importancia la persona que evaluaremos se sienta cómoda, se sienta segura, ya que si tratamos a niños de 3, 4, 5 años, tenemos que ponerle en un área que se sienta cómodo, que les tenga confianza. En las pruebas que se puede utilizar es el A22. Esta es una escala de observación para el diagnóstico del autismo. Se considera un instrumento de referencia para la evaluación observacional del diagnóstico del TEA. Este requiere de entre 40 a 60 minutos para su aplicación. Cada módulo tiene su propio protocolo, el cual tiene las secuencias de actividades diseñadas para ser utilizadas con cada niño y también con adultos. También esto se usa para diferenciar el nivel del desarrollo y del lenguaje, produciendo aplicaciones, entre niños y niñas de 12 meses de edad hasta adultos, como mencioné, del lenguaje fluido. De ahí las conclusiones que tendremos que dar en un informe, que debemos incluir una descripción detallada en el proceso de evaluación. También que es importante hacer hincapié
en los puntos fuertes y no solo en las limitaciones. Deben incluir orientación operativa y también tener una facilidad de entender individualizada. Debe dar un diagnóstico preciso, también informar claramente de la dificultad y evitar términos pocos claros, ya que la familia tiene que debatir sobre el diagnóstico porque muchas familias al principio se niegan a que el niño tenga este trastorno. Dicen, no, ¿qué pasa? Tienen muchas dudas, así que al nosotros dar un diagnóstico tenemos que dar puntos claros para que no se queden con las dudas, para que resuelvan todas sus preguntas. Ahora continuamos con mi compañera. Muy bien, buenas noches. Profesor, en mi caso voy a hablar sobre el capítulo 4 que tiene que ver con la intervención en niños y niñas con TEA con características no verbales. Muy bien, primero vamos a hablar sobre el desarrollo evolutivo normotípico de la comunicación. El hecho de seguir patrones evolutivos normativos del desarrollo de la comunicación, tomando en cuenta los conocimientos que poseemos sobre las alteraciones que se producen en los menores con trastorno de espectro autista, ayudará a establecer objetivos. Y bueno, y estos objetivos irán construyendo de una manera coherente aquellas conductas sociocomunicativas que de forma innata no se han desarrollado en un niño o niña con TEA. Pero a la vez se debe tener también presente la disarmonía en el desarrollo, que puede dar lugar a determinadas conductas comunicativas o lingüísticas que aparecen sin que antes se hayan visto conductas que presuntamente esperamos, ¿no? Y que anteceden a las mismas. Bueno, en el desarrollo de la comunicación en los menores con TEA, podemos decir que el desarrollo de la comunicación está íntimamente relacionado con el desarrollo social y el desarrollo cognitivo, ya que los niños con TEA presentan tanto alteraciones sociales como dificultades cognitivas. Evaluar e intervenir en comunicación conlleva también a evaluar e intervenir en aspectos sociales y cognitivos. Vamos a hablar acerca de la primera etapa, que viene a ser cuando los niños, o bueno, cuando están en la etapa de bebés, más o menos en un promedio de desde que nacen hasta antes de que cumplan un año, en donde podemos decir que los bebés ya vienen programados para sentir un interés natural por los demás. Aprenden a compartir con otros sus emociones, sus experiencias, sus acontecimientos. Entonces, aprenden a reconocer a las personas que lo rodean como agentes intencionales, llegando a asumir la perspectiva de los demás. Las alteraciones tempranas en este tipo de conductas que vienen a ser un poco normotípicas, vienen, bueno, como que van siendo visibles para las personas que lo rodean al niño. Como consecuencia, las primeras conductas comunicativas que aparecen pueden verse afectadas. Luego vamos a pasar a la etapa de primer año, en donde en esta vida el niño ya va gestando otro tipo de conductas relacionadas con el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, la capacidad de realizar conductas intencionales o la capacidad de establecer relaciones causales o también de representación. Estas capacidades cognitivas son necesarias para que se desarrollen otras competencias comunicativas. Como tener, por ejemplo, tener intención de comunicar, también establecer relaciones entre la conducta y la respuesta. Ahora,
pasando a la orientación, no podemos hablar de intervención en la comunicación si no nos planteamos primero crear situaciones y desarrollar en el menor el interés y la motivación para compartir estados emocionales, estados atencionales y la realización de acciones conjuntas. Esto nos aporta orientaciones sobre cómo podemos favorecer la atención conjunta. Por ejemplo, la dinámica de atención, como bien lo dice, la atención conjunta. En esta dinámica es importante recalcar que en un principio de repente vamos a tener mayor como que atención del niño. Para ello debemos utilizar medios que nos permitan llamar su atención por momentos momentos un poco más largos de tiempo. Ahora, el hecho de controlar contingencias procura rodear al niño en un entorno estable, en un entorno saludable, en un entorno que él ya conozca, para que al niño que tiene TEA se le resulte fácil predecir las situaciones que se pueden dar en este lugar. Ahora, colocarnos frente al niño o niña, que no solo se utiliza con niños TEA, sino en general con todos los niños, en donde buscamos captar la atención con un contacto directo, en donde ¿cómo se llama? Se le dice ya sea a los padres o al evaluador o al psicólogo o a la persona que esté orientando al niño, colocarse enfrente de él en donde ambos puedan visualizarse mutuamente y para que haya mejor comprensión de lo que se esté hablando, de lo que se esté comunicando. Ahora, como objetivo en la intervención que nosotros tenemos es dar intención y significado a las acciones que tienen los niños. Estas acciones que bien existen en su repertorio o bien se las enseñamos nosotros. El dar intención, significado y sentido a las conductas del menor se obtiene a través de las reacciones que él mismo percibe en los demás o en las personas que lo rodean y también en el entorno en el cual él se ubica. De manera que cuando el menor actúa y el medio responde de modo estable a esas acciones, este niño se da cuenta de que hay una relación causal entre el acto y la respuesta, entre el acto que él realice y la respuesta del entorno en el cual se maneja. Diríamos que el eje central de la intervención reside en la creación de esquemas de causalidad social en los que el niño es el principal actor. Ahora, los tipos de perfiles. Tenemos dos tipos de perfiles en donde el primero tenemos a niños TEA que no tienen adquirido el lenguaje y en el segundo tenemos a niños TEA que adquieren los aspectos del lenguaje, es decir, el lado fonológico y sintáctico, pero no así el funcional, que viene a ser el componente pragmático. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que evaluamos o qué es lo que deberíamos evaluar? Bueno, el objetivo de la evaluación es establecer un perfil comunicativo entre el niño o la niña que debe recoger las principales dimensiones de la comunicación. Según Watson, la evaluación de las habilidades comunicativas y lingüísticas debe comprender 5 aspectos, en donde tenemos la expresión, que está dividida en 4, en donde está la modalidad, que viene a ser cómo es que se comunica el niño, mediante miradas, mediante gestos, mediante de repente actos aberrantes o de repente algún tipo de, por ejemplo,
mediante sonidos, o cómo es que nosotros podemos notar la manera en cómo se comunica. Luego tenemos la función o propósito, que viene a ser el para qué se comunica. Por ejemplo, cuando quiere pedir algo, o de repente cuando quiere rechazar algo, o quiere emitir un comentario, o saludar. Entonces, todo eso debe ser observado. También los contenidos referenciales, por ejemplo, el sobre qué y acerca de qué. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las palabras con referencia a entidades físicas existentes e identificadas, como objetos, personas, alimentos, las palabras para referir recurrencia a los objetos o eventos, por ejemplo, más, otro, etcétera. También tenemos el contexto, que es dónde, cuándo y con quién utiliza su lenguaje, en donde tenemos la frecuencia, la espontaneidad, los contextos, las personas, etcétera. Ahora, también compete la comprensión, en donde tenemos la contextual, la gestual y el lenguaje corporal, en donde incluyen expresiones emocionales, también las imágenes e información visual, también el lenguaje oral y o asignado. Ahora, los instrumentos de evaluación que se utilizan, el primero tenemos con siglas AITTA, en donde evalúa la comunicación a nivel expresivo y compresivo, que sirve tanto para evaluar como para programar. Luego tenemos el cuestionario de habilidades comunicativas básicas, en donde evalúa las habilidades comunicativas que utiliza el menor cuando se encuentra ante determinadas circunstancias, y esto es mediante preguntas. Luego también tenemos, por último, la evaluación de la comunicación, donde evalúa la intención comunicativa, la respuesta a la comunicación, la forma de participar en la conversación y el contexto. Por último, darle las gracias por escucharnos exposición. Espero haya sido de su agrado y que se haya logrado comprender lo que nosotros queríamos. Y bueno, dejarlo con la frase escrita justamente por una persona con TEA, que dice que si las demás personas pudieran experimentar durante tan solo unos minutos lo que es el autismo, podrían saber cómo ayudar. Y es importante siempre informarnos acerca de lo que nosotros vemos. Entonces, muchas gracias.